Hace poco me preguntaron, oye Jorge, si soy autónomo y vendo infoproductos o membresías por internet, por ejemplo usando Thrivecart o Stripe, ¿la factura que se genera sin IRPF es válida? Bueno, esta es una duda muy común porque muchos autónomos creen que siempre tienen que aplicar la retención del 15%, pero la realidad es que depende del tipo de venta y del tipo de cliente. Si eres autónomo, seguro que te han dicho que en tus facturas tienes que aplicar la retención del 15% de IRPF, pero te estés preguntando, ¿es eso siempre cierto? ¿Siempre hay que hacerlo? Bueno, pues aquí estamos en este vídeo para confirmarte que no, porque hay casos en los que no tienes que hacerlo. Y si lo haces mal, puedes tener problemas con Hacienda. Así que vamos a profundizar en este tema y te voy a aclarar todas las dudas que te puedan llegar a surgir sobre este asunto. Hoy te explico cuándo debes aplicar la retención y cuándo no, según, en este caso, la normativa vigente. Te lo cuento de forma sencilla y con ejemplos claros para que no cometas errores. Vamos con ello. Lo primero de todo, hablemos de qué es la retención del 15% y quién está obligado a aplicarla. La retención del 15% es un pago a cuenta del IRPF que a algunos autónomos deben aplicar en sus facturas cuando facturan a clientes obligados a retener. Básicamente esto significa que en lugar de pagar todo tu IRPF al final del año, el equivalente por ejemplo a como sería el impuesto de sociedades, lo que hacemos es adelantarlo poco a poco en cada factura. Porque recordemos que el empresario individual, también llamado autónomo, a efectos legales es técnica y formalmente también una empresa. Lo único que no pagas ese impuesto de sociedades, sino que tributas todo a renta. Pero aquí viene el matiz importante. No todos los autónomos tienen que aplicar esta retención. La clave está en el tipo de actividad y en el tipo de cliente al que factures. Vamos a ver algunos casos en los que sí debes aplicar la retención del 15% y después algunos casos en los que no tienes la obligación de realizar esa retención. Vamos con los casos en los que sí debes aplicar la retención del 15%. Pues por ejemplo, debes aplicar la retención del 15% cuando eres un autónomo profesional y facturas a una empresa o profesional en España que está obligado a retener. Otro caso es cuando estás dado de alta en un epígrafe del IAE, del Impuesto de Actividades Económicas, que Hacienda considera actividad profesional, como abogados, diseñadores, consultores, fotógrafos, formadores, etc. En tercer lugar, también estás obligado si eres un nuevo autónomo y estás en los primeros 3 años de actividad, en cuyo caso la retención a tu elección será del 7% en lugar del 15%, salvo que por tipo de actividad no tengas obligación o que, como digo, hayas escogido no hacer esa retención al 7, sino al 15, por motivos fiscales. También es importante aquí hacer esta distinción y es que nos podemos dar de alta en este IAE tanto en actividades profesionales como en actividades artísticas. Normalmente estas van a llevar esa retención para esos servicios profesionales, o nos podemos dar de alta en actividades empresariales si ya tenemos esa vocación a en el futuro constituir una sociedad de capital. Y un recordatorio importante, recuerda que la retención no se aplica sobre el IVA, solo se aplica sobre la base imponible, en este caso de la actividad profesional. Ahora vamos con los casos en los que no debes aplicar la retención. Por ejemplo, no tienes que aplicar la retención del 15% cuando facturas a un particular, las famosas operaciones B2C, de Business to Consumer, de empresa a consumidor final. En estos casos la retención solo la hacen empresas y profesionales, no consumidores finales. Así que si solo vendes a consumidor final, en este caso, en esas facturas no tendrás que incluir esa retención. Otra de las excepciones es que tu actividad no sea profesional y, como decíamos antes, estés en una actividad empresarial. En estos casos también debes de tener en cuenta que si vendes productos físicos o si tienes una tienda online, un restaurante o te dedicas a la fabricación de productos, son ejemplos claros donde no aplicas esta retención. También otra excepción es si tributas en el régimen de módulos, el régimen de estimación objetiva, y tu actividad no está sujeta a retención, dado que todo este régimen de módulos funciona de una manera bastante diferente al sistema general. Y otra excepción es que tu cliente esté fuera de España. En estos casos la retención, como mencionábamos, es un adelanto de impuestos en España, por lo que si facturas a una empresa extranjera no tienes que hacer esta retención. Si tienes dudas sobre si tu actividad lleva retención,
retención, mi consejo es que revises tu epígrafe del IAE, del Impuesto a Actividades Económicas, en la web de Hacienda o que consultes con tu asesor. Aunque lo más cómodo es que si tienes clave o certificado digital, entres en la sede electrónica de la agencia tributaria y podrás ver exactamente los epígrafes en los que estás, y si estás en actividades profesionales o artísticas, con toda probabilidad tendrás que realizar esas retenciones, no tanto si estás en actividades empresariales. Oye, Jorge, ¿y qué pasa con los autónomos en actividades profesionales? ¿Siempre vamos a tener que hacer esta retención? Bueno, si eres autónomo profesional y estás dado de alta en un epígrafe sujeto a retención, puede que en algunas facturas sí debas retener y en otras no. Va a depender, como decía anteriormente, del servicio que estés facturando. Por ejemplo, puedes facturar sin retención si la actividad que realizas no se considera una prestación de servicios profesionales, aunque estés dado de alta en un epígrafe profesional. La razón de esto es muy sencilla, y es que tanto en actividades profesionales como artísticas, Hacienda viene a considerar que tanto le vas a facturar a un cliente por ese servicio profesional, tanto es lo que estás ganando, y entonces pide, digamos, ese adelanto. Pero en actividades empresariales no siempre esto es así, no siempre lo que cobramos al cliente está relacionado con la dedicación que vaya a hacer la persona o el titular del proyecto, y es por esta razón que Hacienda no se la juega y no exige esa obligación de adelanto o esa obligación de retención. Veamos algunos ejemplos por si te ha quedado alguna duda con todo lo que llevamos comentado hasta ahora. Veamos un par de ejemplos. Primer ejemplo, imaginemos que eres un consultor o una consultora que vende una membresía de contenido formativo pregrabado. Aquí no aplica la retención porque la suscripción es una actividad comercial, no un servicio profesional. Es decir, no estarías tanto en ese servicio profesional en el cual estás dado de alta, sino que estarías más en esa parte de actividades profesionales. Segundo ejemplo, imaginemos que eres un diseñador o una diseñadora que vende una guía descargable sobre branding, el típico ebook electrónico de pago. Pues como no es un servicio profesional, sino un infoproducto, no aplicarías la retención. Tercer ejemplo, imaginemos que eres un psicólogo o una psicóloga que vende sesiones individuales en una suscripción, es decir, una iguala profesional. En estos casos sí incluye atención en directo a empresas en España. Pues en este caso, si tienes una suscripción, una iguala profesional y atiendes a clientes en España, en estos casos sí que tendrás que hacer esa retención porque es un servicio profesional, pese a que lo estés cobrando bajo el método de pago de la suscripción. La clave, como ves, está en la naturaleza de la actividad y en estar correctamente dado de alta en aquellos epígrafes que te vayan a resultar de aplicación. Si vendes un infoproducto, una suscripción o un servicio que no se considera profesional, a efectos fiscales no tendrás que retener. Eso sí, que no tengas que retener y adelantar esa cantidad no significa que no vayas a tener que tributar por el rendimiento neto de esa actividad. Así que mi consejo aquí es que, aunque no vayas a estar haciendo la retención, como mínimo hagas el asimilado a las actividades profesionales y que te guardes en una cuenta separada no solo los IVAs, en este caso que hayas retenido a los clientes, sino que también guardes un 20% en concepto de IRPF por el rendimiento neto de esta actividad. Profundicemos un poquito más en los ejemplos que te he dado por si tienes alguna duda o por si estás empezando. Por ejemplo, si eres diseñador gráfico, el ejemplo que poníamos anteriormente, pues por ejemplo, si te dedicas al diseño gráfico y facturas a una empresa en España, tu factura es de 1.000 euros más un 21% de IVA, 210 euros, pues aplicas la retención del 15%. En este caso, lo que significa es que el total de la factura sería por 1.210 euros, el caso del IVA iría aparte, esos 210 euros aparte, y menos la retención del 15%, esos 150 euros, donde estaríamos ahora es en una factura de lo que te ha pagado efectivamente el cliente de 1.060 euros. Y esa parte de IRPF, en este caso, la tendrá que pagar a Hacienda tu cliente en tu nombre. Veamos un segundo ejemplo. Imaginemos que lo que tienes es una tienda online y estrictamente no estás prestando un servicio profesional. Pues, por ejemplo, si vendes productos en una tienda online y facturas a particulares, aquí no aplicas retención porque no es una actividad profesional, pero deberías de seguir, si eres autónomo y no sociedad, ese consejo de guardarte el 20% para, en concepto, en este caso, el pago del IRPF en las trimestrales. Y ahora que ya están claras las diferencias, vamos a ver algunos errores comunes que debes evitar.
Uno de los primeros errores es aplicar retención a clientes particulares, un error muy común en nuevos autónomos, como lo es también el empezar a cobrar el IVA a clientes que están fuera de España cuando no es del todo necesario o cuando no se cumplen los umbrales que establece la legislación vigente. De hecho, como ya veremos más adelante con los nuevos requisitos de factura electrónica, también el facturar a clientes particulares es una de las exenciones para muchos de los requisitos que vienen sobre la facturación electrónica en Europa. Otro de los errores más comunes es el no aplicar retención cuando facturas a empresas españolas siendo profesional. Muchos autónomos cogen la costumbre de, oye, pues tengo un producto de vertiente más comercial o empresarial y se olvidan de que en el resto de facturas por sus servicios profesionales sí tienen esa obligación. Otro de los errores más comunes es aplicar la retención sobre el IVA, que ya hemos mencionado anteriormente que no se hace así. No se hace la retención sobre el total de la factura, sino solo sobre la base imponible del servicio. En el caso, por ejemplo, que poníamos anteriormente, sobre los 1.000 euros que cobra el diseñador y no sobre los 1.210. Otro error común es aplicar retención cuando no corresponde y generar problemas de caja innecesarios. Muchas veces se realizan estas facturas con retenciones cuando no toca y descuadramos ya nuestra contabilidad. Y además, para más INRI, luego a nivel fiscal también podríamos tener ciertos problemas. Ahora ya sabes cuándo debes aplicar la retención del 15% y cuándo no. Y también has visto la justificación de por qué algunos profesionales sí lo aplican, pero cuando estamos en actividades empresariales o asimilados comerciales no es necesario, aunque, como te decía, está ese consejo de que reserves por lo menos el 20% en concepto de adelanto o en concepto de pago de las trimestrales que en todo caso tendrás que realizar por el IRPF. Antes de despedirnos, un recordatorio y aviso a navegantes. La facturación electrónica será obligatoria en España, como para una gran generalidad de Estados miembros de la Unión Europea, para todos los autónomos y pymes a partir del 1 de julio de 2025. Pero cuidado porque hay matices. Será a partir de entonces que los programas de facturación deberán de cumplir ciertos requisitos, pero tranquilidad, porque no será hasta aproximadamente 2027, unos 2 años después de aprobarse el reglamento de desarrollo, que se exigirá tener todo en regla a los autónomos y pymes obligados. Esta vez sí, bajo penas de sanción de 10.000 euros si no se tiene todo en regla. Esta medida fue impulsada por la conocida como Ley Crea y Crece y fue desarrollada en el Real Decreto 1007/2023, que es el que exige que todos los sistemas de facturación cumplan con requisitos específicos de trazabilidad, inalterabilidad y de conexión en tiempo real con la agencia tributaria. Y será el tiempo a partir del cual la agencia tributaria deberá de tener en tiempo real acceso a todas las facturas que emitas. Pero en este caso, lo que se va a exigir desde el 1 de julio no es que tú, autónomo o pyme, en este caso comiences a utilizar este sistema, sino lo que se va a pedir es que los sistemas de facturación electrónica comiencen a cumplir con estos requisitos técnicos, que como digo, desde el 1 de julio de 2025 deberán de estar ya todos, al menos en España y en algunos países de la Unión Europea, preparados para abordar lo que vendrá después, lo que vendrá a partir de 2027, que es, esta vez sí, la obligación de autónomos y de pymes de utilizar estos sistemas para que Hacienda tenga en tiempo real todas las facturas que emitas. Algunos de los requisitos técnicos que te sonarán o que habrás oído hablar, pues son, por ejemplo, el código QR o los aplicativos de trazabilidad. Como te decía, todo va a funcionar a través de una especie como de hub, una especie como de espacio online, donde vas a poder encontrar todas las facturas emitidas en tu nombre, es decir, las facturas que hayas emitido a tus clientes, pero también encontrarás las facturas que te emitan tus proveedores. Y será la autoridad fiscal, en el caso de España, la Agencia Española de Administración Tributaria, la que tendrá acceso en directo a todo desde el primer momento. Si quieres saber exactamente quién está obligado, porque entiendo esto es un poco lío, oye, qué requisitos hay ahora, primero técnicos, el plazo era 1 de julio, luego dicen que lo posponen. Bueno, como te decía, si quieres saber exactamente quién está obligado y cuándo, qué excepciones existen y cómo prepararte para cumplir con la normativa sin problemas, como entiendo que en un vídeo quizás sea algo complicado de comprender o de ver todo en un vistazo, he preparado un artículo muy detallado, lo tienes en el blog de En Busca del Fuego,
fuego. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas consultarlo y para que puedas asegurarte de que tu negocio está listo para este cambio y sobre todo para que puedas asegurarte de si te aplica, porque como lo que hemos visto con las retenciones, pues no aplica a todos los autónomos ni a todas las pymes. Por otro lado, si necesitas ayuda con tu negocio o facturación, te dejo también mis enlaces en la descripción. Y para finalizar, si quieres aprender a configurar una pasarela de pago automatizada paso a paso, ya sea para cobrar servicios profesionales, suscripciones, ebooks o cualquier producto digital, en Ignition, nuestra comunidad formativa en Busca del Fuego, tenemos una formación completa donde te enseñamos cómo hacerlo con herramientas como Thrivecart o como Stripe. En esta formación no solo te explico la configuración técnica, sino que también te doy plantillas y explicaciones detalladas y todas las precisiones legales que debes de tener en cuenta, incluyendo la obligatoriedad de la factura electrónica para autónomos y pymes. Además, al ser una comunidad de miembros, el acceso a la formación de facturación electrónica te da acceso a todo el catálogo completo, donde vas a encontrar todas las formaciones que necesitas como emprendedor o como pyme en crecimiento, desde cómo crear una tienda online, una academia de formación digital, un CRM para gestionar a tus clientes, cómo aprovechar las tendencias de automatización e inteligencia artificial, formaciones en soft skills como lectura rápida, mindfulness y todo un directorio de plantillas para copiar y pegar y no invertir ni un minuto más del estrictamente necesario. Además de que cuentas con formaciones sobre todo lo básico a nivel financiero que debes saber para tener un negocio rentable y escalable. Y, por supuesto, si tienes dudas, cuentas con soporte en cada lección y acceso a una comunidad privada de miembros, una red profesional cerrada que hemos desarrollado nosotros mismos y donde solo vas a estar tú con otras personas y negocios que, como tú, están en busca del fuego, que han encendido un sueño y lo han dejado arder, que están súper ilusionados con su proyecto, lo quieren hacer crecer, pero a los que esta parte técnica, tecnológica o legal se les hace un poquito cuesta arriba y valoran el tener esa asesoría y ese soporte de consultores y abogados especializados en negocios digitales y que son personas que prefieren no perder tiempo buscando recursos por internet sin tener clara una guía paso a paso como sí que tienen dentro de la comunidad de Ignition en enbuscadelfuego.com. Lo dicho, si quieres que tus cobros sean automáticos y sin errores, únete a Ignition y accede a todas las formaciones. Te dejo el enlace en la descripción. Y para terminar, ahora que ya sabes cuándo debes aplicar la retención del 15% y cuándo no, si te ha quedado alguna duda, déjala en comentarios y te responderé lo antes posible. Y si quieres más contenido sobre facturación, negocios para autónomos o si quieres proponer algún tema que te genere curiosidad o dudas desde un punto de vista técnico o legal o tecnológico, suscríbete al canal, propon tu tema, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!